aprovechando esta plataforma que lleva años trabajando para llevar su palabra y el mensaje al mundo entero. Pedimos por nuestro hermano Hugo, que va a presentar hoy el tema que ha estudiado. Ayúdenle, Padre amado, para que él recuerde todo lo que ha estudiado y los ponga con mucho amor, como usted se lo va a dar a través de su palabra. Bendiga a cada uno de los presentes, bendiga esta plataforma y todos se lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí. Muchas gracias, hermano Ralph. Me da mucho gusto ver a su esposa nuevamente también, cada vez que está, porque es tan cariñosa y tan amorosa. Vamos a comenzar entonces. Ya estamos transmitiendo en vivo en Facebook, ¿cierto, hermano Néstor? Así que vamos a dar el paso a nuestro hermano Hugo Feliciano. Hermano, que el Señor le bendiga. Adelante usted. Muchas gracias, hermano. Gracias a Dios en primer lugar y gracias a ustedes también por hacerme partícipe en la plataforma de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Pues gracias por ello, pues me edifico, se edifica mi familia, nos edificamos todos a la vez. Trabajamos uno para otro con un propósito, pues, de crecer. Bien, hermanos, en esta tarde, noche ya, el tema que vamos a exponer es la verdadera sabiduría, basado en el libro de Santiago, capítulo 3, versículos 13, 17 y 18. Hay otro versículo que también hay intermedio de ello, pero solamente lo voy a tocar por pinceladas nada más. Y vamos a la lectura. Dice capítulo 3, versículo 13 de Santiago: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Versículo 17: Pero la sabiduría que de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El 18: Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bien, hermano, ya que hablamos de la sabiduría y de la verdadera sabiduría, pues si hay una verdadera sabiduría, la Biblia también nos habla que hay una falsa sabiduría. Esa sabiduría falsa sabemos que es terrenal, animal y diabólica. Pero si hablamos de la sabiduría, tenemos que definir qué es la palabra sabiduría. Según el diccionario RAE, dice que es un grado de alto conocimiento. Pero según el diccionario bíblico Douglas, dice que es el asiento en el corazón, en el centro de la decisión, es el centro de la decisión y moral. Para eso tomo un pasaje que es 1 Reyes capítulo 3, donde que Salomón pide a Dios un corazón sabio y entendido. Y Dios añade a él todo ello, incluido también riquezas. No es simplemente conocimiento intelectual, sino la práctica de este conocimiento. Eso es lo que se define. Existen los sabios según ellos mismos, a lo cual la Biblia lo llama necios. Existen también los sabios según los demás, a lo cual la Biblia los alaba. Existen los sabios según los conocimientos de los cuales la Biblia dice que han de perder toda su ciencia cuando mueren. Existen los sabios según Dios, a lo cual los hombres lo llaman locos. La Biblia los llama nacidos de nuevo, cristianos. Esta última es la verdadera sabiduría y real. ¿Por qué? Porque durará para siempre en el cielo. Hay solo dos sabidurías en este mundo. Existe la sabiduría terrenal y la sabiduría divina o de lo alto. Y ambas son totalmente opuestas. No se pueden juntar. Son como polos opuestos. Esta sabiduría no viene de Dios. Dios no es el autor y tampoco lo aprueba. No está de acuerdo. Sus características son de la sabiduría terrenal: celos amargos, contención, jactanciosos, y están en contra de la verdad porque mienten. Nada bueno podemos sacar de esta sabiduría del mundo. Y sin lugar a dudas, aunque Santiago no lo menciona, esta sabiduría lleva a una persona a la destrucción y de la eternidad. Pero en oposición a esa sabiduría del mundo hay otra sabiduría, y esa es la sabiduría divina de lo alto. Y esa posee ciertas características, y lo vamos a exponer en 3 puntos. 1, respecto a su origen,
a sus características o al resultado o sus frutos. Si seguimos cuidadosamente la línea de pensamiento de Santiago, vamos a descubrir lo que es la verdadera sabiduría. Así podemos ser sabios. La pregunta sería, ¿cómo viven los sabios de este mundo que supuestamente son sabios? Pues tendrán títulos académicos, serán maestros, pero no tienen el discernimiento espiritual para vivir una vida moral e íntegra. Así que con esta introducción, hermanos, vamos a ver lo que es una verdadera sabiduría. Santiago inicia con una pregunta. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? La pregunta es como un autoexamen, como decir, demuéstrame, pruébame, convénceme. Y dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Yo pienso que esto es como un autoexamen, para mí como para todos nosotros. Al iniciar la lección de este capítulo de Santiago, versículo 1, dice con atención, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago dirige su atención en primer lugar a los maestros, estos maestros públicos. El capítulo inicia con estas palabras, hermanos míos. Pero además sugerimos que Santiago no está tratando de desanimar a nadie de ser maestro, porque Hebreos 5:12 dice el Espíritu Santo que porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, eso quiere decir que nuestro cristianismo nos lleva a un crecimiento y a ser maestros, o incluso también maestros públicos en la iglesia. Ya lo dice Efesios 4:11, que el mismo Señor instituyó unos apóstoles, unos profetas, unos evangelistas, ancianos y maestros también. Sino más bien, Santiago está tratando de desanimar a personas que querían hacerse maestros por motivos equivocados y sin la adecuada preparación. Según de Timoteo 2:18 dice Pablo que fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y él mismo dice también que le imitemos a él. En esa parte debe ser maestros. Señalamos, hermanos, la alta estima que se tenían los maestros en aquel tiempo, que se ordenaba tanto en las comunidades judías. Estuve leyendo acerca de los maestros llamados también ancianos de Israel, la gran responsabilidad que tenían de interceder y de guiar al pueblo de Israel. De esta manera era tentador querer tener esa posición de maestro, pero sin pagar un precio de la debida preparación. Eso es directamente lo que era el versículo 13. Pregunta entonces Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? El término sabio viene de la palabra sofos. Se usa frecuentemente en las escrituras para referirse a alguien que era maestro. Tengo 1 Corintios 1:20. Y entendido también se usaba para describir al que compartía información. Yo no puedo dar algo o no puedo enseñar algo de lo que no tengo. Según A.T. Robertson, en sus imágenes verbales del Nuevo Testamento, al dar las dos palabras griegas involucradas, dice que en este contexto la primera se usa para el maestro práctico y la segunda para un experto, una persona calificada con un estilo de superioridad. Así Santiago entonces dice, ¿quién entre ustedes afirma ser maestro sabio y calificado? ¿Quién dice ser un experto en este campo? Podría ser la pregunta. Todas estas cualidades son buenas y son necesarias. Las necesitamos para ser maestros, sabios, hábiles, incluso expertos. Un pasaje de Proverbios dice, Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas las cosas, sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Note la frase del final del mismo versículo 13. Dice, muestre, ahora está pidiendo Santiago algo, muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago se dirige a los que eran aparentemente arrogantes con sus reclamos, lo opuesto a arrogancia y mansedumbre, de superioridad. Dice que en realidad debían ser mansos. Mansedumbre no es señal de debilidad. Manso es la palabra griega que se usa para referir a un caballo que ha sido domado para montar. Significa la fuerza aprovechada o la fuerza dirigida.
implica también la capacidad de autocontrol. Y eso es justamente lo que quiere de un maestro Santiago y quiere de nosotros, la capacidad de poder ser mansos. También un escritor le llama la fuerza pasible. Está íntimamente ligado a la humildad. Además, se traduce como humildad. En la nueva versión internacional, la persona que es sabia en realidad no tiene nada de qué probar al mundo. Es manso, es humilde y es modesto. A lo que Santiago pide que muestre con mansedumbre. Manso, humilde y modestia. La pregunta sería, ¿nosotros nos mostraremos mansos? ¿Actuaremos con mansedumbre ante una provocación quizás injusta? ¿Sí o no? ¿Tendríamos ese autocontrol nosotros de una fuerza como de un caballo, pero domado para montar? Hermanos, hay una sabiduría dada por Dios y nuestra responsabilidad es buscarla para ponerla en el centro de nuestra vida y practicarla. Si esta sabiduría está ausente en nuestras vidas, significa, hermano, que no tenemos esa relación con Dios, de padre a hijo, ya que Él quiere que lo imitemos. Hay una versión que dice Dios habla hoy, pues Dios nos está hablando hoy. En el versículo 14, Santiago dice que no jactéis, no mintáis contra la verdad. En términos claros, deje de jactarse de ser sabio, de ser profesor, deje de mentir sobre lo que es. En lugar de jactarse de su sabiduría, pruebe la misma con la vida que vive. Ahora podríamos decir, demuéstrelo desde hoy o calle para siempre. Con respecto a su origen, hermanos, Santiago dice que no tiene su origen en Dios. En contraste a lo del origen, dice versículo 17, vamos para allá, versículo 27, dice, pero la sabiduría que es de lo alto, en este verso, el énfasis o la clave que es de lo alto, esa es la frase, que es de lo alto, es decir, que proviene de Dios. Mientras la sabiduría del mundo proviene de la tierra. Dios es el autor de la sabiduría. Esa es la enseñanza en toda la Biblia. Voy a ir a un pasaje de Proverbios capítulo 2, versículo 6. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Tres cosas. Jehová da la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Pero ¿por qué voy de atrás de atrás? Diré de adelante para atrás. Porque me voy al versículo 4 y dice, si como a la planta la buscares y la escudriñares como a tesoros. La palabra buscar. ¿Cómo buscamos el dinero para poder solventar todos los gastos? Ya que todo es equitativo el dinero. Es tan necesario el dinero hoy en día, y hasta para ir a un baño público pues tenemos que pagar. Para hacer una recarga también se paga y todo se necesita. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, dice versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Es lo mismo que Santiago 1.5, ya más adelante, nos está diciendo, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual la verdadera sabiduría proviene de Dios. La pregunta sería, ¿por qué pedirle a Dios? Porque quizás me falta sabiduría, quizás estemos careciendo de sabiduría para vivir. Y lo único que podemos ir, dice el texto, capítulo 1, versículo 5 de Santiago, dice que pídala a Dios, y el cual a todos abundantemente. Dios no es mezquino. Dios nos da algo en abundancia, porque es el único que nos puede dar. Ya que todo lo bueno, dice, proviene o procede de Él. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, ya que la sabiduría es de lo alto y es de lo bueno, pues necesitamos pedirla para alcanzar y adquirir más sabiduría. Pablo dijo en Colosenses 2:3, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, hablando de Jesús. Si todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Cristo, entonces el único lugar que podemos extraer, absorber
extraer esa sabiduría es estando en Cristo. Yo no puedo extraer el tesoro de una mina si yo no estoy en la mina para extraer ese tesoro, ya sea oro. Y cuanto más, si quiero ser sabio, vivir una sabiduría de lo alto, pues tengo que estar por necesariamente en Cristo Jesús. Así que la invitación es a los que no se han convertido, pues que estén en Cristo para adquirir esta sabiduría. Hermanos, tenemos que tener presente que toda la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios, según 1 Corintios capítulo 1, 25. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero también 1 Corintios 3, 9 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Lo que los hombres piensan que es insensato en Dios, viene a ser más sabio que toda la sabiduría del mundo. La pregunta sería, ¿cuál es el origen entonces de la verdadera sabiduría? La respuesta es que proviene de lo alto, de Dios. Ya que hemos visto el origen de la sabiduría verdadera, pasemos entonces a las características de esta verdadera sabiduría. Nuevamente vamos a señalar el contraste. No estoy tocando la característica de la sabiduría animal y diabólica, sino señalando pues el origen de la verdadera sabiduría tiene características, y son 7. Número perfecto o número completo. Sino lo que va a producir, no solamente basta con el conocimiento, sino que lo que va a producir en nosotros, los creyentes, o más bien lo que Dios va a producir en nosotros por medio de la palabra. Si no tengo ese conocimiento y esa sabiduría, nunca voy a obedecer, nunca voy a practicar. En primer lugar, la sabiduría de lo alto es pura. Versículo 17. La sabiduría que es de lo alto es pura. La palabra pura literalmente significa sin mezcla. En otras palabras, sin contaminación. No tiene algo de bueno ni algo de malo, sino todo es bueno. Es pura. La palabra en griego es hané, según el diccionario Strong, que significa libre de contaminaciones, libre de impurezas. Hermanos, es pura porque proviene de Dios, quien es en sí mismo puro. Podríamos también decirlo que es santo. Es pura porque purifica el corazón. Estuve viendo el Salmo 119:9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Sabemos que la palabra limpiar es sacar algo que está perturbando, que obstruye, que está sucio. Entonces, la palabra nos va a hacer puros, nos va a purificar. Ahora bien, el contexto puede referirse a la sinceridad, a que no hay malas intenciones en una persona. Ejemplo, yo te puedo prestar dinero no con una intención de poder pedir o necesitar algo de ti, un favor interesado. No debe haber una doble intención en nosotros. Debe ser sin interés alguno. La palabra pura, hané, significa también casto, o es sinónimo de santo, que es la palabra hagios. Por tanto, la verdadera sabiduría se traduce en una vida de santidad, en conformidad a la voluntad de Dios, que nos debemos apartar del mal. Todo creyente que posee a Cristo es sabio, y primeramente va a manifestar apartarnos del mal, de todo lo que puede contaminar nuestra vida. Recordemos que nuestra vida le pertenece a Dios. Según de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce, Señor, a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pregunta, ¿estaremos viviendo vidas puras? Respondémonos nosotros honestamente y sinceramente. ¿Qué nos falta purificar en nuestra vida? En nuestro aspecto moral, en nuestra vida espiritual. ¿Cómo está nuestro pensamiento? Nuestras palabras, nuestras acciones. Yo, Hugo, tengo que corregir lo que falta. Hoy es el día de hacer el cambio. Yo leí un pasaje el día de ayer en Levítico,
que los sacerdotes, los hijos de Aarón, no debían contaminarse porque debían estar completamente puros, santos, decía el Señor. Yo quisiera que me vendan un producto, pero no adulterado, como una horchata, como un agua de Jamaica, porque si me van a cobrar, que me den puro. Eso me gusta a mí, pero eso también debo ser yo, figuradamente. Entonces, ¿qué debo hacer? Corregirme de impurezas. En segundo lugar, la sabiduría de lo alto es pacífica. La palabra es erenik en griego, pacífica, perteneciente a la paz. Está dispuesta a buscar la paz, aún en medio de la discordia, aún en medio del error. Busca subsanar heridas, no pensar mal del prójimo, no guarda rencor. Por eso, cuando lo vean, dirán inevitablemente de él, he ahí un hijo de Dios. Según Mateo 5:9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si nosotros nos llamamos hijos de Dios, pues siempre vamos a buscar la paz. Y Pablo en Romanos 12:18 nos dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, está en paz con todos los hombres. Pablo se involucra en ese vosotros después de haber pasado un montón pues de abuso, podríamos decirlo injustamente. Pablo sabía que no era posible vivir en paz con todos, pero nos hace un reto, nos desafía a hacerlo, hermanos, sin comprometer la verdad, por supuesto, para vivir en paz con todos. No podía yo obtener la paz soportando a mi hija, sabiendo que ella practica el pecado dentro de mi hogar. Estaría yo tolerando el pecado e iría en contra de la verdad, en vez de denunciarlo, en vez de apartarme de ello. Igual también en la doctrina errada. También tenemos que enfrentar, tenemos que apartarnos. La tercera cualidad de la sabiduría de lo alto es que es amable. La palabra en griego es epikés, que significa gentil, significa considerado, justo, equitativo. Diccionario RAE lo define como afable, complaciente, afectuoso. Los hombres que tienen esta sabiduría de lo alto serán, en verdadero sentido de la palabra, amables. También las mujeres serán amables, dulces y tiernas. Pero, ¿qué podemos decir hoy en día? Tristemente, la amabilidad es difícil encontrarla en todos los hombres el día de hoy. Cuando vendo un producto, le digo a la persona con atención, le estoy dando buena calidad, buena atención, y la persona no es amable, aún no te agradece por esa atención, el mundo no practica mucho la amabilidad, pero aún así en medio de hoy, de esa hostilidad, nosotros tenemos que practicar. La palabra griega puede definirse, pues, como la nueva versión internacional lo dice, atento, estar atento. La Biblia amplificada usa 3 palabras, cortés, atento y amable. Parece que se refiere a cómo tratar con las personas. Una demostración práctica sería que odiar el pecado, pero no odiar al pecador. Así como la madre, pues, ama a su hijo aunque esté preso. Así como la enfermera trata con amor y docilidad a un delincuente baleado. ¿Cómo estamos tratando nosotros en nuestra vida? Fácil, quizás sea ser amable con los que son amables con nosotros. En cuarto lugar, que la sabiduría de lo alto es complaciente. Dice la versión Reina Valera que es benigna, lo traduce como benigna, pero el erudito Francisco Lacueva, la palabra en griego es complaciente, hermanos. La palabra significa que la persona es fácilmente persuadida. Por eso algunos lo traducen como sumisos, como obedientes.
Se trata de que la persona tiene su convicción sobre algo, pero está dispuesto a hacer los cambios de postura, si le dan razones válidas. Él está abierto a la persuasión, no se cierra en ser cambiado. Esta persona no dice, yo creo algo y sé que ese algo es plenamente absoluto, verdadero, aunque esté equivocado. No da su brazo a torcer. El sabio está dispuesto a transar, a modificar sus ideas y no tiene problemas en aceptar que se haya equivocado y está dispuesto a pedir perdón. La Biblia amplificada dice flexible para razonar. El que tenga la verdadera sabiduría no piensa que no hay nada que aprender. El buen maestro permanece siempre aprendiendo. Alguien dijo por ahí, si el maestro deja de estudiar, pues que ya no enseñe, porque nada va a enseñar. La persona sabia no deja la impresión que sabe todo, más bien queda abierto a las sugerencias, a la instrucción, aún a la crítica. Proverbios 8:9 dice esto, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Creo que la palabra es accesible. La persona verdaderamente sabia es abierta, primero con Dios, pero también con los demás. En ello, hermanos, también puedo decir de mí que muchas veces estuve equivocado en cuanto a doctrina, pues hubo hermanos que me corrigieron y hoy estoy también para seguir aprendiendo, hermano, aún para recibir las críticas en cuanto a la palabra de Dios. En quinto lugar, que la sabiduría de lo alto está llena de misericordia y de buenos frutos. La sabiduría de Dios produce en nosotros compasión por los demás, no solamente por quienes conocemos y amamos, sino por los demás. Y nos lleva a ser bondadosos con todo el necesitado. Ya Santiago nos había dicho algo acerca de ello, que la religión pura y sin mácula, pues es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en tribulaciones, según Santiago 1:27. Como también dice Gálatas 6:10, haced bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El resultado de esto, hermano, es de los buenos frutos. La persona que es sabia, en verdad, mostrará su sabiduría por sus buenas obras. No hay forma de separar la misericordia y los buenos frutos. La misericordia se refiere a la capacidad de ser movido por la necesidad de otros. Tenemos el ejemplo, pues, de Lucas 10, del buen samaritano, diré en todo caso, dado que la sabiduría de lo alto no es egoísta. Dios no es egoísta. Da todo, dice sabiduría, y abundantemente. Tiene esta capacidad y nosotros también tenemos que tener esta capacidad de ser misericordiosos y de buenos frutos. Así la verdadera misericordia siempre dará buenos frutos y de esta manera trataremos de ayudar a los que están en necesidad. No es suficiente de hablar de ser buenas personas, como lo hizo el fariseo, sino debemos llevarlo a la práctica. Muchas veces nos cuesta, porque muchas veces no queremos desprendernos de lo que tenemos. Aún de lo poco que tenemos podemos desprendernos. Pablo dijo, así que si tengamos abrigo y sustento, estemos contentos con él. Es fácil tener misericordia con alguien que está sufriendo por inocente. No es fácil tener misericordia por alguien que sufre por sus propios errores, ya sea delitos. Lo más difícil para todos es tener misericordia de quien está sufriendo y que nos culpan de sus problemas. Un hermano decía que él tuvo que tener misericordia de aquel que mató a su hija de 17 años. Tuvo que perdonarlo, ir a la cárcel y decirte perdón, tengo misericordia de ti. Pero la justicia sí va a caer sobre ti. Eso no es malo. En sexto lugar, la palabra traduce incertidumbre. Incertidumbre, dice. Sin incertidumbre o firme. La palabra es adiácritos, que significa imparcial, significa sin prejuicio, sin vacilación. Es el único lugar en todo el Nuevo Testamento en que aparece esta palabra, pues su antónimo es lo que dice Santiago 1:6,
pero pida con fe, no dudando. Que tenemos que ser sin incertidumbre, o sea, lo opuesto, que tenemos que ser firmes en nuestra fe, en nuestra convicción. La persona sabia tiene convicción en lo que cree, hermano. No es incierto en su fe, sino que posee su fe, pero con convicción, y no vacila en sus opiniones. Hay algunos que cambian tanto opiniones como de ropa o como una camisa, y por el temor al que dirán o la presión a cambiar sus ideas. Si están con sus amigos, piensan como ellos, y si están con los cristianos, pues piensan como los cristianos. Eso no es sabiduría, es incertidumbre. El sabio tiene una firme convicción en lo que cree, porque sabe que su fe proviene de Dios. Dios es la absoluta verdad y la fuente de la verdadera sabiduría. No es fácil tener convicciones fuertes y aún permanecer abiertos para razonar, para ser corregidos y aún para cambiar de postura. Pero la persona sabia realmente ha logrado ese balance. De esta manera es capaz de estar en paz con él mismo porque vive una vida consciente. Yo me acuerdo que en una ocasión se le enseñó a unos pastores de su plan de salvación y que estaban errados, pues ellos prefirieron quedarse en la convicción errada, aún sabiendo que estaban mal. Hay intereses. Y como séptimo punto, dice sin hipocresía, ni hipocresía, que la sabiduría del alto no es hipócrita, hermano. Es transparente. Podríamos decirlo que es sincera. Una persona sincera produce en nosotros, la sabiduría del alto produce en nosotros sinceridad. Es genuino, es verdadero, es puro. No es una cosa con la boca y otra con su corazón. La característica final que dice Santiago une algo, hermano. La sabiduría que es de lo alto es sin hipocresía, es decir, que es completamente sincera. La palabra hipocresía originalmente se refería a los actores de los teatros que usaban máscaras para representar sus obras teatrales. Algunos que quieren la posición y prestigio de ser maestros públicos usaban las máscaras de la sabiduría, entendimiento y experiencia. Pero los que realmente eran sabios no necesitamos o no necesitan de máscaras de ser pretenciosos. Habían pagado el precio de la preparación, una preparación honesta, sincera en la vida, en la mente. Eran precisamente lo que decían ser, eran francos, eran sin hipocresía. La pregunta es, ¿qué clase de personas, de cristianos o qué clase de maestros somos? Yo digo algo, que si algo se habla de una persona, pues como dice 1 Corintios, capítulo 1, el apóstol Pablo, debemos decirlo con nombre y apellido, lo de Chloe. ¿Para qué? Para poder enfrentar el hecho de algo. No que me dijeron, oí, así dicen. Eso no se debe permitir. Hagamos el esfuerzo para desarrollar estas 7 cualidades en nuestra vida, hermanos. ¿Por qué? De un prejuicio pueden surgir muchos problemas, hermanos. Así que debemos ser sin hipocresía, hermano. Sin máscaras, sinceros. El resultado, como tercer punto, hemos visto el origen, la característica y el resultado final. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, el fruto de justicia debe una vida recta, digna de ser llamada cristiana. Solo puede cosecharse en un ambiente de paz, de armonía y de amor, en donde brille el carácter sabio que Santiago ha descrito. Viene de una característica, carácter, cualidad de una persona. Se puede formar un carácter. Yo soy una persona áspera, pero como dice 1 Corintios 4:6, no puedo simplemente decir que soy áspero y nunca voy a cambiar. Áspero en la palabra, quizás duro en la palabra, pero en mi carácter yo puedo cambiar. Porque la Biblia o la palabra de Dios que viene de lo alto, esa me va a hacer cambiar si verdaderamente yo amo la palabra, amo la verdad. La iglesia a la cual Santiago la describe tenía problemas de envidia, de egoísmo, el cual eso produce caos. ¿Puede un creyente crecer en ese ambiente? Esa es la idea, hermano.
Cuando vivimos en sabiduría, vivimos en paz, en mansedumbre. Nos amamos unos a otros, nos consideramos unos a otros como hermanos, como superiores a uno mismo. Buscamos ayudarnos desprendidamente, sin interés alguno, alguno. Somos sinceros, transparentes, amables unos con otros. Entonces la iglesia puede crecer, puede madurar en la fe. Pero en medio de la envidia, de los celos, el egoísmo, el favoritismo, nada bueno puede florecer. En un campo, como hoy en día, allá en Gaza, bombardeado por bombas, ¿podrá crecer alguna planta? Sin lugar a dudas que no. La iglesia debe vivir una vida santa, que produzca en ello, pues, creyentes amados, respetados, motivados inevitablemente por el fruto de justicia que es el resultado. Se siembra en paz, se produce vidas de paz. Por último, hermano, este es el contraste entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de lo alto. Este es el resultado final. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de la sabiduría terrenal, hay perturbación y toda obra perversa. Si alguien realmente es sabio, debe vivir una vida buena, en sabia mansedumbre, que esto es agradable a Dios. Dice el Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. ¿Cuál es la fuente de la justicia? No es la filosofía de los hombres. Esto resulta en perturbación y en toda mala obra, perversa, por supuesto. La justicia viene de estudiar, de creer la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios. Venimos a hacer como Dios ve las cosas. Venimos a hacer o a tener la mente como Cristo la tiene. En conclusión, hermanos, hemos llegado a la conclusión de este estudio de la verdadera sabiduría. Hemos visto el origen, la característica y el resultado, o fruto también. La pregunta es, o el ánimo es que debemos tomar hoy esa decisión. Debemos hacer el esfuerzo de ser puros, de ser pacíficos, de ser amables, abiertos, misericordiosos, sinceros, sin hipocresía. Podemos hacer esto teniendo en meta lo que vamos a cosechar, la paz y el fruto. Recordemos algo, que la popularidad y el éxito terrenal son fugaces y muchas veces desilusionan. Quiera Dios que esta sabiduría florezca cada día en nosotros, o del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que el mundo vea a Cristo en nosotros. Gracias a Dios, hermanos, y gracias a ustedes por el tiempo. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias, hermanito. Muchas gracias por este estudio, el cual nos ayuda a buscar la sabiduría en el lugar apropiado, en el lugar indicado, y para que sepamos conducirnos, evidentemente, dentro de este camino. La verdad es que me gusta mucho el texto de Santiago capítulo 1 versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es muy, muy bonito. Me gusta mucho el tema de la sabiduría porque nos ayuda a nosotros para que la busquemos en el lugar indicado, en el lugar apropiado, no en cualquier lugar. Y sabemos nosotros perfectamente qué piensa Dios acerca de la sabiduría humana, ¿cierto? Bueno, vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial. Una vez más le reitero mis agradecimientos a nuestro hermano Hugo Feliciano por traernos este tema en el día de hoy. Hermanito Cirilo, posibilidad de que nos guíen una oración, por favor. Y después le damos el pase al hermano Néstor. Adelante, hermano. El Señor le bendiga. Oremos todos. Señor Dios Todopoderoso, grande es tu nombre y grande es tu misericordia. Te damos gracias por ello. Reconocemos tu poder, tu autoridad, la majestad que tienes sobre todas las cosas. Damos gracias, Señor, por tu palabra que nos mandas cada día. Damos gracias por los hermanos que están dedicados a compartir tu mensaje con nosotros, como en este día, nuestro hermano Hugo. Damos gracias, Señor, por la habilidad que tú le has dado y te rogamos que él siga teniendo éxito donde él trabaja con los hermanos que se reúnen. Te rogamos, Señor, que él siga iluminado con esa sabiduría tuya, que es extraída de tu santo libro, y así mismo la puedas ir compartiendo con todos los que están a su alrededor. Por favor, bendice a su familia y bendice el trabajo que él realiza en aquel lugar, ya sea en lo secular, pero especialmente en lo espiritual. Volvemos a darte las gracias por esta reunión en la plataforma y en las otras plataformas electrónicas. Te damos gracias por los medios que tú provees, los dispositivos, el internet, Señor, para que nos podamos reunir
de esta manera virtual y así disfrutar de el alimento espiritual. Gracias por los hermanos que se dedican a organizar las reuniones en esta plataforma ya desde hace un tiempo y te rogamos, Señor, que esta actividad no cese, sino que continúe para que tu palabra llegue a más personas cada vez. Por favor, te rogamos que bendigas a cada uno de los que nos hemos congregado y si hay personas que no forman parte de tu iglesia en esta reunión, tú las puedas convencer a través de tu palabra para hacer los cambios necesarios y así puedan dar el paso de obediencia hacia el nuevo nacimiento y enseguida también la perseverancia. Por favor, bendice tu palabra en esta noche y bendice a los que la hemos recibido. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermanito Cirilo, por la oración. Vamos a, entonces ahora con el hermano Néstor. Hermano Néstor, ¿cuáles son las novedades? Bien, buenas noches a todas y todos, hermanas y hermanos. Estuvieron aquí el hermano Hernán Castellanos González, Pilar Puente, Isabel Ramos, Luis Feliciano, Erinelsa Velázquez, Susana Treviño, Richard Rosson, Santos Palacio Mendieta, Isamar Ovalles, Harvin Fernández, Nubia Mairena. Todos ellos estuvieron ahí escuchando, oyendo este muy buen mensaje que nos trajo el hermano Hugo Feliciano de allá de Santa Anita, Lima, Perú. ¿Ya? Ahí predica el hermano en la Iglesia de Cristo en ese lugar. Y bueno, le damos las gracias a él y también les decimos que pueden volver a escuchar este mensaje en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Pueden suscribirse, dejar sus saludos, sus mensajes y también pueden repetirlo aquí en este mismo canal de Facebook. Así que los invitamos. Vamos a ver si hay unos mensajes aquí. Dice Inelsa Velázquez, saludos hermanos. Harvin Fernández dice, saludos amados hermanos, aquí conectado, dice. Hernán Castellano González, amén hermano, bendiciones para todos. Gracias hermano por tan maravillosa lección. Inelsa Velázquez dice, una lección muy educativa, interesante. Amén. Eso es lo que tenemos aquí hoy día como mensajes. Hermano Ernest. Sí, hermanito, muchas gracias. Voy a leer algunos mensajitos que están aquí en la plataforma. Y, por ejemplo, dice la hermana Marisa de Figueroa, dice, muchas gracias, hermano Hugo Feliciano. Muy buen mensaje sobre la sabiduría que proviene de nuestro Dios. Dios bendiga a todos sus siervos. Y Iglesia de Cristo dice, maravilloso estudio, mi hermano. Saludos para todos y muchas bendiciones. Muchísimas gracias por sus mensajes y los invitamos a todos a que nos sigan acompañando también por todos los días de lunes a viernes. Vamos a pasar entonces con los comentarios o algún mensaje que quieran entregarle a nuestro hermano Hugo acerca del tema del día de hoy. Está abierto entonces el micrófono para ustedes. Adelante. Y si quieren levante su manito. El hermano Néstor, adelante. Bueno, muchas gracias, hermano Hugo. Muy bien presentado el tema, muy edificante, como dijo una hermana ahí, muy provechoso para nuestras almas. Así que gracias por la buena voluntad y por aceptar nuestra invitación. Está invitado de nuevo. Eso nada más. Gracias. Hermana Doris, adelante. Buenas noches, hermanitos. No los había saludado porque entré un poquitiño tardecito, pero aquí estoy. Sí, agradecerle a Dios y al hermano Hugo por su estudio que nos ha traído. Muy bueno, que Dios los siga bendiciendo y muchas gracias, hermano, por la santa palabra que nos ha traído. Gracias, hermano Hugo Feliciano. Que Dios lo bendiga. Bueno, gracias, hermanita Doris, por su comentario. Muchas gracias. ¿Alguien más desea emitir algún comentario acerca de el muy buen tema del día de hoy? La sabiduría. La sabiduría. Está con Ok. con su nieto, el hermano Cirilo, parece, ¿no? El nieto. Sí. Sí. Bonito, bonito el nieto. Gracias, hermano, y de nuevo, Son gracias, bellos. hermano Hugo, por excelente tema. Realmente, pues es muy necesario que nosotros apliquemos el conocimiento para poder manifestar la sabiduría. A veces es como un
solamente la idea mental que tenemos y ese puede llamarse el conocimiento, pero cuando hacemos la aplicación de ello, realmente se manifiesta la sabiduría. Gracias de nuevo, hermano Hugo, por esa lección. Me gustó mucho cómo hizo toda esa lista, cómo desglosó la lista de características que vienen ahí en el pasaje. Sí, muy Amén, bueno. hermano. Muchas gracias a Dios y gracias a ustedes, mis hermanos. Pues no toqué lo que es la sabiduría terrenal, animal y diabólica, porque no, tampoco el tiempo no nos alcanza. Pero sí, un tema muy importante, porque me acuerdo del pasaje de Job 28, 18, 3, 12, 3, 8, 28. Se está cortando mucho. Se está cortando. Él está cortando, pero ya los hermanos dijeron que le van a dar otra oportunidad, entonces pues Sí, esperemos poder escuchar la otra parte del mensaje. para la próxima. Para la próxima, lo esperamos en esa plataforma, hermano. Dios lo bendiga. Bendiciones. Bueno, entonces, le doy las gracias a cada uno de ustedes por haber estado aquí. Cuídense mucho, bendiciones. Muchas gracias, hermanos, por haber estado aquí con su presencia apoyando la plataforma. Gracias a nuestro hermano Hugo nuevamente, a todos los presentes, a nuestro hermano Rigoberto, a nuestro hermano Nilsson, la hermana Doris, la hermana Marisa, Betty, el hermano Cirilo, la hermana Elodia. Betty, Iglesia de Cristo, Elodia Raíz, la hermana Raquel. Gracias a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga ricamente. Y mañana es viernes. Si Dios lo permite, nos juntamos nuevamente aquí, a la misma Amén. hora y en el mismo canal. Gracias, Amén. hermano. Que Dios les bendiga. Amén, hermano. Que Dios le bendiga, Feliz hermano. noche, hermanitos. Buenas Feliz noches, noche, gracias por hermanito. Dios los acompañarnos. bendiga a todos. Gracias Hasta por mañana, apoyarnos. mis hermanos. Gracias. Hasta Que Dios mañana, los bendiga. hermana. Chaito, hermana.